la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo anoche en el piso de Intratables y cuando le preguntamos respecto del tema del trabajo, que es una de las preocupaciones fundamentales, teniendo en cuenta los últimos índices que se conocieron respecto de desempleo, esto decía. Hace 5 años que no se genera trabajo genuino, sí. ¿no? Trabajo de calidad. Hoy hablaba con Oscar, que te contaba que fui al taller ahí en San Martín y me decía, este año no hubo mucho laburo. Ahora, ya el año pasado tampoco había mucho laburo, ¿no? Un tipo que tiene un taller toda su vida, un taller en San Martín, sabe cuándo hay trabajo, cuándo no hay trabajo, y se la banca solo, estaba su mujer. Ahora, esto, para que de verdad sea en serio, no es repartiendo trabajo desde el Estado a cientos de miles que después no podés ubicar en una misma oficina. Esto es con inversión en serio. Y construir confianza para que vengan a generar trabajo es como en la vida, ¿viste? Como vos cuando tenés una pareja, un amigo, te lleva años, un compañero de trabajo. Construir confianza lleva mucho tiempo, destruirlo 1 minuto. Y nosotros ahora estamos empezando un camino de nuevo para construir confianza, para que los que tienen que decir dónde poner una fábrica, dónde abrir una nueva industria, dónde sembrar, elijan la Argentina. Y elijan, en mi caso, yo digo que elijan la provincia, ¿no? Donde hace falta tanto trabajo y de calidad. Y es una tarea, yo le dedico mucho tiempo, el presidente también, ahora fue a China, esto que parece un viaje, eso es mucha gente a la que el presidente va y le dice, confíen en la Argentina, inviertan, generen trabajo, y empieza a pasar, de a poco. Bien, vamos a hablar con 2 senadores que están hoy con nosotros, con Laura Rodríguez Machado, que es senadora nacional por Cambiemos y además presidenta del Bloque PRO, y con Roberto Basualdo, que es senador nacional por San Juan del Interbloque Compromiso Federal. Gracias a ambos por venir. Bueno, gracias. Primero pedirle al senador Basualdo una perspectiva respecto de este tema, que es el tema del trabajo, ¿no? Respecto de estos últimos índices que conocimos del INDEC, respecto del trabajo en la Argentina, el desempleo y la pérdida de puestos de trabajo, que ya había sido advertido incluso antes de conocer los indicadores del INDEC, cerca de 200.000 puestos de trabajo perdidos. Bueno, vamos a estudiar. En la obra pública, lamentablemente, más allá de los casos de corrupción que había, el desorden que había en los diferentes contratos, que no se ha podido implementar. Está el dinero, está la partida para la obra pública, que estamos trabajando en un consejo que se ha hecho, que es representante del Ministerio de Interior, representante del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Energía, de la Cámara Argentina de la Construcción, de la OCRA, 3 senadores y 3 diputados, que estamos trabajando para poder hacer lo más transparente posible, pero lo más ágil posible, para poder ordenar todos esos contratos, que está el dinero, está la partida para esa obra pública que ha demorado, pero no por negligencia ni demora del Ejecutivo, sino para ordenar y para que ustedes... Y para darle transparencia, ¿no? Porque transparencia y agilidad que necesitamos, porque más allá de la corrupción había los contratos. Segundo, las pymes le hemos dado una gran herramienta. Creo que la herramienta, en 20 años las pymes nunca tuvieron un beneficio. Siempre hubo un gobierno que agregaba un impuesto, los demás que estaban afuera lo criticaban, pero nadie lo sacaba. Este gobierno, gracias a Dios, ha tomado la iniciativa de un montón de legisladores, muchos legisladores de diferentes partidos políticos. Lo mandó en un proyecto de ley, diputado la corrigió, la mejoró y el Senado la votó en forma unánime. Quiere decir que le hemos dado una herramienta a las pymes para que puedan crecer. Indudablemente se le hemos dado en julio. El beneficio lo empiezan a tener ahora. Claro, pero algo debe estar pasando para que se hayan perdido tantos puestos de trabajo, ¿no? Me refiero al sector privado fundamentalmente, porque ya sabemos lo que pasó en el sector público. Digo, hay muchos comercios, había el otro día un índice de 6.000 comercios cerrados, en el área de gastronomía, de indumentaria, bueno, las tarifas que ahora se retrotrajeron, pero que bueno, en algún momento se van a acomodar, la inflación, los costos mayores para muchos comercios que bueno, no pueden seguir adelante, ¿no? Sí, la primera situación de esto en algo ha pasado, la primera situación que pasó es que ahora hay índices y ahora se conoce la realidad y ahora nos manejamos con números reales. A veces uno compara o la gestión anterior o esta con números que no existían o con situaciones que se desconocía. Esto no es una disculpa, sino una realidad de lo que pasa ahora se sabe oficialmente y ese número es el que nos obliga a trabajar. Para que haya más trabajo. ¿Cómo hay más trabajo? Porque vienen inversiones y porque se generan fuentes de trabajos privadas. ¿Cómo vienen inversiones? Pero claro, las inversiones se suponía que iban a llegar más rápido y el gobierno no está pudiendo, decían que el tema de los holdouts y demás iba a acelerar el proceso de llegada de inversiones en Argentina y hoy no está pasando. Yo soy cordobesa, como te darás cuenta por mi tonada, y en Córdoba ha habido varias inversiones anunciadas y algunas ya empezaron a llegar en el sector automotriz, que obviamente tenemos esta situación con Brasil, que recién indicaba, pero en el sector automotriz están llegando.
también en el sector para el campo, con la remoción de las retenciones, a lo que para nosotros es fundamental, que le da a los pueblos vida laboral, que esto también se está haciendo, y también en el tema de las economías regionales. Que lleguen las inversiones no es que en un mes o 2 meses empiece a haber trabajo, pero empezaron a haber esos indicios de que se empiezan por ejemplo, vengo del sector de las maquinarias agrícolas, han empezado nuevamente a construirlas, nuevamente a venderlas, es decir, paralelamente sí se ve que todo eso que se empezó a remover como obstáculo empieza a dar sus frutos. Si nosotros pensamos que en 2 o 3 meses esto cambia, es porque teníamos una esperanza tal vez sobredimensionada en cómo llegan las inversiones a un país. Son procesos, así como en procesos se elimina esos puestos de trabajo, también en procesos... Sí, no, es cierto que lleva tiempo. Lo que pasa es que es el propio gobierno el que sobredimensionó o envió ese mensaje, ¿no? No es que la gente espontáneamente creyó que iban a llegar las inversiones rápido, fue el propio presidente que dijo inmediatamente que se apruebe, por ejemplo, el tema de los fondos buitres, las inversiones llegan y no han llegado todavía. Yo les quería preguntar por el tema de la inflación. Algunas sí. Llegaron en la parte financiera. En la parte financiera, que no tienen que pensar tanto, indudablemente que llegaron, por eso los bonos nuestros subieron tanto y las tasas de rendimiento bajaron, que es muy bueno para Argentina. Argentina estuvo pagando 7 años de promedio 12 puntos de interés y ahora está pagando 6 puntos. Cada punto de interés, si tuviéramos que refinanciar nuestra deuda, son 2.500 millones de dólares. Hoy lo estamos ahorrando, si tuviéramos que refinanciar toda la deuda junta, estaríamos ahorrando los 15.000 millones de dólares en un año. Entonces las inversiones, lo primero que se puede ver en la parte financiera. Después las inversiones realmente, las que van a venir, las que son serias, empiezan a estudiar el mercado, dónde invertir. La seguridad jurídica, ¿no? Por supuesto, la seguridad jurídica que le tenemos que dar, que gracias a Dios tenemos seguridad jurídica, el Congreso está trabajando, el Ejecutivo respeta los poderes, que es muy bueno. Lo que tenemos que también tener, por ejemplo, si mañana viene yo soy de San Juan, o Córdoba, es lo mismo. Es decir, viene una industria a instalarse, necesito factibilidad de gas, no hay. Bueno, me tenés que hacer la matriz energética, estuvo destruida, no se puede acomodar de un día para otro. Hay que trabajarla y hay que dar la posibilidad de tener. Mañana queremos producir energía, tiene una producción, enero, febrero hay consumo de electricidad, se corta. Tenemos en Argentina muchas energías alternativas, muchas inversiones que son muy buenas. En mi provincia tienen para tener energía eólica, energía solar. Bueno, creo que son todas alternativas que vamos a poder trabajar, vamos a poder desarrollar y cuando tenemos también la energía, recién vamos a tener la gente quiere venir a invertir. Pregunta, pero tenemos que dar también la... Sí, no, el tema energético sin duda es clave. Y usted hablaba de la obra pública, es cierto que la paralización de la obra pública es una parte, no todo, pero es una parte de la explicación de pérdidas de puestos de trabajo. Ayer justamente hablábamos con la gobernadora María Eugenia Vidal respecto de las obras, en el caso de ella, en la provincia de Buenos Aires, ustedes están hablando de San Juan, que es su provincia, o de Córdoba, porque lo que a la gente le preocupa, por ejemplo, son las obras de largo plazo que muchas veces no se ven en un solo periodo, pero que igual hay que hacerlas, ¿no? Si les parece, compartimos ese fragmento en donde la gobernadora Vidal hablaba de las obras hidráulicas que se van a hacer en la provincia de Buenos Aires para evitar las famosas inundaciones. La cuenca de Luján va a empezar a principios del año que viene, que es para que todo el mundo sepa, es la obra de la Basílica. Claro, lo estamos viendo. Es la obra que siempre se inunda, la obra de Luján, la del Salado. Justo hoy le mandamos el proyecto hidráulico, hoy se está ejecutando, pero hay que seguir, digamos, cuando se termina no podés esperar de vuelta 6 meses hasta que arranque la burocracia. Así que hoy le mandamos el proyecto hidráulico al ministro Frigerio para que arranque la licitación con todo el proyecto de ingeniería, porque aparte esto es mucho hacer y no tanto hablar, Santiago, porque cuando uno dice voy a hacer una obra hidráulica, tenés que tener un equipo de ingenieros que haga el diseño de la obra. En Luján es el ejemplo, desmalezaban, limpiaban y no hacían el proyecto de ingeniería para que vayan las máquinas a hacer lo que hay que hacer en lo profundo. El Maldonado en La Matanza, del otro lado de la ciudad, que Mauricio lo hizo cuando era jefe de gobierno de este lado y no se había hecho nunca del otro lado, el Dupi, el Arroyo del Rey en Loma de Zamora, que yo estuve el año pasado cuando se inundó y una nena perdió a su hermanito en el 2014 tratando de ir a salvarlo en el medio de la inundación. Esas obras van a empezar. Bueno, ahí la gobernadora lo que decía cuando finalizaba la frase es van a empezar y quizá no terminen en un periodo de gobierno, pero la verdad que alguna vez en la Argentina tenemos que pensar en políticas de largo plazo, si no parece que siempre estamos tapando agujeros, ¿no? Las grandes obras de infraestructura se hacen normalmente más que un periodo. Y yo vuelvo a decir por Córdoba porque el interior de la Argentina ha estado siempre muy condicionado en estas grandes obras de infraestructura en que venían los dineros de la nación y se lo daban a los gobernadores que eran más proclives al gobierno que entregaba las obras. Entonces especulaban con eso de que se inaugure rápido, entonces eran obras más cortitas y a quienes yo conocía o quienes conocían desde el gobierno. Bueno, ahora
con toda esta distribución de obra pública, se está haciendo aún en aquellas provincias que no son afines. De hecho, yo creo que gobierna Cambiemos en muy pocas y sin embargo la distribución de estos grandes fondos para obras de infraestructura son aquellos que van a permitir la obra pública a largo plazo, que generan mejores condiciones de infraestructura para que vengan las empresas, pero además que generan mucha mano de obra en fuentes de trabajo. Bueno, han empezado a generarse estos recursos y a conversar con los gobernadores y enviarse. Bueno, en San Juan es el gobernador Uñac, que es un gobernador de estos dialoguistas, digamos, con el gobierno, Pero ¿no? por supuesto, dialoguista, y a San Juan, fíjese, el viernes pasado fueron los ministros y anunciaron 1.250 millones de pesos en obra pública, que es importantísimo. El servicio de cloaca, que no tiene todo San Juan cloaca. Entonces, lo mejor de una obra pública, más allá de la oportunidad de trabajo, de crecimiento, es cuando se realice y la puedan disfrutar. Lo mejor de un hospital, es decir, la mano de obra que trabaja en el hospital, todo, pero lo mejor del hospital cuando salva vidas. Cuando podemos usar la obra, cuando podemos usar las cloacas, cuando se puedan usar, cuando podemos efectuar todo lo que estamos haciendo. Entonces creo que es muy bueno por la generación de trabajo que va a tener, por la oportunidad de crecimiento que va a tener la provincia, y eso que San Juan es de otro sector político, pero no importa del sector político que sea. Lo importante es que se puedan realizar y que la puedan, por supuesto, el Ahora, Ejecutivo. no quiero dejar de despedirlo sin preguntarle por temas estrictamente parlamentarios, porque Sí. el Senado tiene por delante el tratamiento de algunas leyes importantes, como la ley del arrepentido, la extinción de dominio. En el caso de la ley del arrepentido parecía un tanto trabada o demorada, ¿no? Como si la dirigencia política en su conjunto estuviera mirando con cierta preocupación, digamos, la aprobación de esta ley. ¿En qué estado está hoy la situación? Bueno, esta ley, si Dios quiere, ahora tenemos, ahora a las 14 horas, ya a las 16, no, 16 primero, pero era las 14, después pasamos a las 16. A las 16 horas tenemos una comisión, un plenario de comisiones, de 3 comisiones, donde teóricamente se puede sacar un dictamen y si Dios quiere, la semana que viene llevarlo al recinto. Yo quiero decir algo sobre esta ley porque todos estamos de acuerdo en el concepto de que debe existir esta ley de arrepentido, que es una ley que va a permitir, cuando uno encuentra a un testigo posible para encontrar a todos aquellos eslabones que faltan, para lograr encontrar a toda la cadena del narcotráfico, la cadena de la corrupción, que tenga algún beneficio, si de su testimonio surgen algunos datos mayores que permitieran tener a todo el grupo que estaría delinquiendo. Ahora, ¿qué cuidados hay que tener? Que eso sea verdad, que los datos que tengan sean... Sí, claro, tiene que, digamos, además Sí, tengo por entendido que la ley del arrepentido, como en Brasil la delación premiada, es hacia arriba Exacto. con pruebas y con evidencia. Exacto. Usted decía, bueno, Ese para es el narcotráfico cuidado y y eso lavado fue la ya demora. existe. Para Exacto. narcotráfico y lavado ya existe, que por eso la usaron para algunos de los casos que están Y ahora para hacer tramitando ahora caso de en corrupción. justicia. Y ahora se agregaría, por eso es que esta demora significa darle mayor garantías a este nuevo instrumento para que sirva para eso, no que sea alguien que utilizando esta ley del arrepentido mejore su condición Claro. frente a la justicia. No, o sin que la dar estos datos utilice reales. para complicar a un adversario político, por ejemplo. Exactamente. Eso fue, digamos, tomar mayor precaución desde el Senado en agregar estos condimentos dentro de la norma para que sea realmente eficiente para lo que queremos. En la extinción de dominio hay que trabajarla muy bien porque tampoco queremos que sea para callar a la gente. Porque mañana usted es legislador de un partido y le hacemos una denuncia y con una simple denuncia está procesado, le vamos a quitar todos sus bienes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no, tenemos que tener cierto cuidado, trabajarla muy bien para que sirva, no para que podamos hoy tener de rehén o que a la política tenga que venir es decir, nadie que tenga un bien para poder participar en política porque en cualquier momento le sacan todo sin Si las motivo. leyes no son prolijas, las leyes se caen en el Poder Judicial, porque enseguida empiezan las situaciones de inconstitucionalidad y se caen. Entonces eso hay que dar un paso firme, bien claro, y las demoras, que tampoco son demoras, son 2 o 3 semanas de diálogo en las comisiones, no nos olvidemos que son muchos los senadores que están aportando y se pidió informe a todas las áreas que tienen que ver con este tipo de normativas. Así que estimamos que estas reformas, que en horas más estarían saliendo, van a colaborar en que sea una buena norma. Bueno, vamos a estar atentos. Y el otro tema es el tema de las tarifas, el tema de la inflación. Hace un ratito, Elisa Carrió, decíamos, evitamos la hiperinflación y caer en Venezuela, ¿no? Bueno, son declaraciones controversiales porque hay quienes todavía sostienen, y sobre todo la gente que tiene que todos los días salir a la calle y ve cómo su poder adquisitivo va decreciendo, que la inflación todavía es un problema, a pesar de que Pratgay diga que ya no. Y en relación con el tema tarifas, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anoche decía esto. Las tarifas siguen subsidiadas en más del 60% del costo. Aún con todas las decisiones que el gobierno tomó, aún si se hubieran aplicado todos los aumentos del gobierno sin el fallo de la Corte, hubiera seguido subsidiada por el gobierno en un 60%.
producto de todos estos años de políticas que eran mentira, porque es mentira que la energía no costaba, y nos costó tanto que la perdimos. La perdimos por dilapidarla, porque también se perdió el valor. Todos perdimos en nuestra casa, y acá me incluyo a todos los que tenemos gas, porque los más pobres no tienen gas, usan garrafa y la pagaban el doble durante muchos años, pero los que tenemos gas nos acostumbramos a dejar las estufas prendidas. Cuando yo era chica en mi casa, mi mamá me decía, apagá la luz que no uses, no podés prender todas las estufas al mismo tiempo. Tenemos que, independientemente del costo, tenemos que volver a ahorrar porque es energía que no tenemos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal sí convocó audiencias públicas en Mar del Plata, de modo que evitó el gran descalabro que fue para el gobierno de Mauricio Macri el tema tarifario. ¿Ustedes creen que lo manejó mal? Yo creo que acá hay un tema de comunicación que es muy importante que la gente sepa. Primero, siempre la ciudadanía paga lo que es la tarifa energética, o lo paga con la tarifa o lo paga con el subsidio. El tema es que esta distribución desigual de subsidios a subsidiar a áreas que podían pagar sus tarifas genera una gran inequidad en la Argentina. Porque yo pondría al lado un chico que también que se calienta a leña, que se calienta con calefactores, que está subsidiando con lo que él paga de sus impuestos a alguien en los grandes centros urbanos que dilapidaba en su momento porque no había un precio relacionado con el verdadero costo. Entonces esta inequidad es la que se quiere solucionar, de decir, bueno, yo pago subsidios de los que no tienen gas y no tienen luz para subsidiar un precio barato a los que sí la tienen. Entonces hay que volver a hablar de tarifas. Creo que las audiencias públicas son un buen instrumento, pero hay que volver a hacer sobre una realidad que no haya una inequidad muy injusta sobre quién paga finalmente el costo de la electricidad y la energía en Argentina. Ahora, Basualdo, en las audiencias públicas las empresas también van a tener que explicar esto que decía recién la senadora Machado respecto de a dónde fue la plata de los subsidios. Pero por supuesto, y aparte, primero vamos a tener que saber cuánto es el costo de la energía. ¿Cuánto es el costo del gas? Eso es fundamental. Si no partimos por el costo, no sabemos si estamos pagando bien el subsidio. El costo del de Nigeria, el costo del que importamos de Bolivia, el costo del que producimos en Argentina, el que importamos de Chile. Bueno, ¿cuál es el costo? Cada uno tendrá que decir porque a la empresa se le pagó. Es decir, usted pagaba, o nosotros pagábamos muy barato, pero el Estado pagaba la diferencia. Tenían que hacer las obras, la hicieron, no la hicieron, cómo estaba. Bueno, todo eso tendrán que decir las empresas y tendremos que revisar nosotros los legisladores, hacer un pedido de informe. Se estaba pagando el 100 porque ellos cobraban. Bueno, ese es el ellos punto. Cobraban bien, porque el subsidio lo pagaban. Yo le podía pagar 2 pesos, pero el Estado le pagaba 8, entonces, pero cobraban los 10. Bueno, en esos 10 que tenían que hacer tales obras que hicieron, no hicieron. Hoy tenemos el 40% de Argentina que no está conectado. Y el 60% conectado. Y el 100% está pagando el subsidio, no que lo pagan el 60% que está conectado. ¿Con qué se paga el subsidio? El subsidio se está pagando con la emisión de dinero para gasto corriente, eso se convierte en inflación y eso lo pagamos todo, ¿no es cierto? Entonces, sin querer, el 40% que no está conectado me está pagando a mí, que yo estoy, a mí y a todos los que estamos acá, que somos el 60% que estamos conectados, lo están subsidiando. Entonces, lo que tenemos que ver, primero, cuál era el subsidio, revisar los contratos que tenían, si cobraron bien, le pagamos mal, pero a todo esto, si no conocemos cuál es el costo, es imposible saber si los subsidios están bien o mal. Sin duda. Bueno, les agradezco a los dos, vamos a estar atentos al